Hola, muy buenas tardes. Nada más, ahorita empezamos en 3 minutitos. Esperamos a que den 4:30 en punto, ¿vale? Ya ahorita en breve iniciamos. Bueno, pues ya vamos dando inicio. Y pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Quiero agradecer a las instituciones organizadoras del evento, el Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 60 y a la Invención de la Mente AC por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5 Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Tania Sarabia Rojas, presente ponencia, el nombre, duelo en pandemia. Y pues bueno, a continuación daré pie a leer la semblanza curricular de nuestro ponente invitado, el maestro Mario Alberto Mendoza Bretón. Es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México, maestro en Psicología Clínica por la Universidad del Valle de México, psicólogo clínico con estudio en psicopatologías, amplia experiencia en psicoeducación y psicoterapia. Originario de la Ciudad de México, durante 12 años colaboró como docente en diversas instituciones de alto nivel, especializándose a nivel universitario y maestría en psicología y pedagogía. Actualmente es maestro en la Universidad Westy. Docente y capacitador y miembro fundador de la Clínica del Cuidado de Psique, como director de Psicopedagogía y Educación, trabajando el bienestar social y emocional, así como divulgador de la salud mental, su importancia y su normalización en la actualidad. Docente invitado en la Universidad Privada del Norte en Perú para proyecto de asesoramiento metodológico y psicopatológico. Psicólogo con amplia experiencia en diversas áreas como la organizacional,
capacitación clínica y educativa, conjuntando sus conocimientos para la fácil distribución y divulgación de conocimiento y de la salud mental en instituciones como SEMSO, VM, Unitec, Star Médica y más, así como intervenir en personas con autismo desde un enfoque cognitivo-conductual integral de cuidado y atención en centros especializados. Y pues bueno, gracias maestro por darnos la siguiente ponencia. Pues bueno, antes de cederle el micrófono, les comento que dudas, comentarios y demás se realizarán al finalizar la sesión, bueno, al finalizar la exposición de nuestro ponente. Y pues rápidamente les recuerdo que por favor los asistentes mantengan micrófonos apagados para no interrumpir la exposición. Y pues bueno, también las preguntas y comentarios les voy a hacer favor que sean lo más breves posibles para agilizar la sesión. Entonces, pues bueno, le cedo la palabra, maestra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, me da mucho orgullo y mucha dicha estar aquí y hoy poder presentar este tema. Entonces, que hay mucho de qué hablar sobre este tema y exactamente fue mi punto de partida, el cómo, cómo entrar a estas circunstancias, ¿no? Que pueden ser tan amplias y al mismo tiempo tan específicas, ¿no? Entonces me guié y me basé en dos circunstancias específicas, ¿no? Quiero hacer un semiestado del arte, una introducción a lo que puede ser como fenómeno, que es lo que estamos viendo. Y la otra parte, una serie de recomendaciones específicas para poder establecer esto. ¿Por qué? Porque de hecho cuando lo empecé a elaborar, eh, me di cuenta que lo estaba pensando para colegas, ¿no? Para personal de salud. Y luego se me vino a la mente y dije, bueno, ¿qué pasa si alguien que no necesariamente tiene que ser personal de la salud lo puede estar viendo, ¿no? Vamos a intentar también acercar estos temas, ¿no? Creo que es una de las cuestiones que pueden ser más importantes sobre esto y sobre la fenomenología, ¿no? Acercarlo y poder generar nuestros criterios, nuestras características, nuestra ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, partí en esas dos concepciones. Y me gustaría empezar exactamente con esto, ¿no? Um, Vincent Thomas nos decía, eh, la muerte es cotidiana, natural, aleatoria, universal, pero solo obviamente en cierta parte. Empiezo con esa reflexión exactamente por eso. Desde el inicio nosotros ya hemos entendido, observado, visto que, bueno, estas concepciones sobre fallecimientos, decesos, pérdidas, muerte, es bastante amplio, ¿no? Desde los puntos de vista en donde es sucesivo, donde es periódico, donde lo podemos entender, donde no lo podemos entender. Entonces, creo que es un excelente punto de partida en donde nosotros podemos identificar la circunstancia en la que está pasando. Sería una gran y enorme mentira decir que vamos a estar en algún momento o que estamos preparados para enfrentar un proceso de duelo al 100. Vierten muchísimas cosas, ¿no? O depende de muchísimas cosas. No solo de lo que puede ser el proceso o el suceso en sí, sino mi estado anímico en el momento. Hoy estoy excelente, mañana tal vez no tanto. Y entonces a partir de ese punto es en lo que tenemos que partir para basarnos en cómo podríamos establecer un proceso de duelo, por lo menos en un aspecto personal. Entonces, desde ahí quiero partir. Aunque ya llevemos literatura, aunque ya existen estas situaciones en donde hacen específico
el proceso, el procedimiento, las circunstancias de un duelo, pues sí tendrá que basar desde mi punto de vista, desde mi característica específica sobre el momento en el que estoy, ¿no? Y bueno, a partir de ahí lo voy a ir dividiendo, ¿no? Me gusta que los autores lo van desglosando de una característica específica, ¿no? Este punto, por ejemplo, la muerte es cotidiana. Pues medianamente sabemos que es eso. Sin embargo, siempre parece lejana, ¿no? Y más cuando nosotros estamos en la juventud, ¿no? Hasta que no aparece dentro de nosotros una enfermedad, un adolecer, un coágulo que lo hace como muy, muy específico aquí, ¿no? Un coágulo en una arteria, un espasmo en el corazón, etcétera. Pues nos parece muy lejano hasta que esto sucede. Y ya cuando esto sucede, ya lo sentimos cerca. Y creo que es lo que pasa, ¿no? Y creo que esto lo puedo asociar muy bien con un aspecto en la adolescencia, ¿no? Creemos que somos invencibles hasta que obviamente nos tenemos que enfrentar o afrontar a una circunstancia en la cual rebase esto, ¿no? Entonces, definitivamente sí es cotidiano, pero uno de los más o de los importantes o de las circunstancias de choque acaba siendo el enfrentarnos a. Entonces, esa es como la circunstancia más grande, cuando yo me tengo que enfrentar a. Porque normalmente empezamos a hacernos preguntas que tienden a ser no específicas o tienden a ser las preguntas que no debemos de hacer. ¿Por qué a mí? ¿No? Y siempre, siempre lo he planteado de esta manera. Cuando nosotros queremos saber el resultado de algo, la pregunta no es ¿por qué a mí? La pregunta sería ¿por qué no a mí? ¿No? Um, ¿por qué, ¿por qué tengo cáncer? Bueno, ¿por qué no deberías de tener cáncer si fumas una cajetilla diaria? ¿No? Eh, entonces, cuando modificamos estas preguntas, que pueden ser inclusive distorsiones cognitivas, es cuando abrimos las características a algo específico, ¿no? Al camino del enfrentamiento, del afrontamiento sobre lo que existe, ¿no? En este caso, la muerte. Entonces, este empieza a ser el primer punto. La muerte es cotidiana. Por supuesto que es cotidiana. No nos enfrentamos a ella o no deseamos enfrentarnos a ella. Y es súper válido el que no deseamos enfrentarnos a ella, ¿no? Porque no es algo agradable en lo que me quiero enfrascar, enganchar o luchar con. Dos, la muerte es natural, ¿no? Ah, bueno, independientemente de que sea rápido, largo, corto, agresivo, punitivo, demás, la muerte es un aspecto natural. E sin querer va a pasar, sin pensarlo va a pasar, sin más tendrá que ser, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a veces nos va a tomar desprevenidos, entonces creeremos que es inhumana, irracional, insensata, ¿no? Como esta naturaleza no domesticada, ¿no? Como nos dice Baudrillard. Perdón, Baudrillard. Entonces, ¿cómo ¿cómo lo podemos ver que va a especificarse en todas estas situaciones? Bueno, pues lo vemos lejano, lo vemos agresivo, lo vemos no como un proceso normal. ¿Y saben qué? Es un proceso normal, es un proceso de desarrollo. Desde que nacemos, lo único que tenemos marcado será en que en algún momento tendremos que fallecer, ¿no? Enseñamos a nuestros niños en aspectos escolarizados en que el nacer es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Como el ciclo de vida, ¿no? Siempre se incluye. Obviamente a veces pueden poner más o menos características o demás. Sin embargo, existe. Es natural. Pero al no querer enfrentarlo, rechazamos los aspectos sobre la naturalidad que pueden existir aquí, ¿no? Sin, obviamente, mencionar que, bueno, puede ser indeterminada, porque al final de cuentas no podemos tener la certidumbre del acontecimiento per se, ¿no? Yo no puedo decir, va, bueno, mi fin último, mi fallecimiento, mi deceso, mi alejamiento será por.
tal circunstancia, ¿no? Entonces, siempre esta parte de la incertidumbre nos va a generar, obviamente, un malestar notorio, ¿no? Pero también, acuérdense, todas estas son pequeñas características que van a ir dando un fenómeno muchísimo más grande. La muerte es universal, por supuesto que es universal, ¿no? Porque cada uno de nosotros será el primero en morir, ¿no? Es como una asociación en la que yo voy a hacer, bueno, cerca de mí, yo o mi familia, etcétera, pues será el concepto en donde yo estoy generando eso, ¿no? Muchas veces no lo vamos a poder clasificar, no lo vamos a poder entender, sin embargo, es como va a ir pasando. Entonces vamos arrastrando estas características. Es natural, no lo vamos a poder predecir, tenemos que enfrentarnos, afrontarnos, este, serán incesable el acoso de esta muerte en algún momento y conforme vamos avanzando en nuestra vida, obviamente, pues se irá acercando cada vez más, ¿no? Muchas veces vemos cuando el pequeño infante se acerca a, a la muerte, es cuando empieza a ver que una mascota ha fallecido, cuando una mascota se ha perdido, un abuelo, un familiar lejano, y entonces esos son nuestros primeros acercamientos a, y esos acercamientos pueden ser tan dóciles como también muy punitivos. Entonces dependerá mucho la forma en que nos acerquemos. Si yo de pequeño vi cercano la muerte de mi abuelo, de un tío, y entonces no se me explicó bien el duelo o no se me explicó bien ese fallecimiento, y solo veo a la gente sufrir alrededor, pues obviamente empiezo a tener un poco de recelo, un poco de problema, un poco de miedo, un poco de todo un poco sobre ese suceso. Cuando lo vuelva a vivir, ya sea en la adolescencia o en la adultez, pues me va a causar la misma sensación, ¿no? O inclusive va a aumentar. Entonces empieza ahí a generarnos estas eh, regresiones, estas problemáticas y demás. Y ni siquiera estamos hablando de una cuestión patológica, ¿no? Estamos simplemente hablando de cuál sería una situación en la cual no se me explicó o no pude entender o procesar un duelo de la mejor manera, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues medianamente normal, es un fenómeno que conocemos cerca de estos aspectos de la salud y si no los conocemos, bueno, pues hemos estado en constante con ellos como seres humanos. Pero entonces aquí viene lo interesante. Aquí viene la situación en donde todo esto se empieza a desbordar y donde todo esto empieza a modificarse, ¿no? A partir de un año y medio, a partir de 2 años, existe, se da a conocer, entendemos, comprendemos esta ola, esta epidemia llamada COVID, ¿no? Y entonces nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra psique intenta entender, acomodar, organizar el por qué está pasando lo que está pasando y cómo es que está pasando, ¿no? Podemos recordar, hace cerca de año y medio, 2 años, es que no sabemos cómo es el contagio. Ah, bueno, sí son vías aéreas, puede ser por superficies, puede ser por contacto, puede ser por, ¿no? Y empezamos, y empezamos, y empezamos, y empezamos a observar y observar y observar más situaciones, pero no teníamos nada conciso. Era como decirles, am, abre tu ventana, abre tu puerta, ve hacia afuera y ves eso, puede ser agresivo hacia ti. Ves eso, puede matarte. Y entonces entiendes el mensaje, pero no entiendes el cómo, o muchas veces tampoco el por qué. Ya después se fue clarificando. Obviamente, todas estas cuestiones de ciencia nos han estado ayudando y todo, pero nos dejó un mensaje muy claro, y que es la muerte, los fallecimientos y los decesos, obviamente las pérdidas, van a llegar sin pedir permiso ni perdón.
Entonces tenemos que generar la reflexión a partir de esta situación. Será de una manera intempestiva y aparte por la naturaleza y las características de esta naturaleza per se del COVID, pues tenderá a ser intempestivo. Y al ser de esta manera, pues empezará a causar problemáticas, ¿no? Empezará a, a generar estas situaciones en donde pues nos puede ser eh, lacerante, agresivos y demás, ¿no? Entonces tenemos que entender las situaciones, ¿no? Tenemos que entender que cada uno de nosotros pasará por esto y obviamente también entender que será sin permiso ni perdón. Una vez que identificamos la fenomenología, lo que nos queda en esto es decir, bueno, y entonces ahora, ¿cómo debe de ser el tratamiento para estas personas? Porque hay aspectos muy específicos que están causando daño dentro de la sociedad, dentro de las personas, dentro de la salud pública, dentro de, etcétera. Y entonces aquí empieza uno de los puntos importantes. Esto, los problemas que está acarreando las pérdidas, los fallecimientos y los decesos, será un problema de salud pública a futuro. Y digo a futuro, yo creo que siendo muy benevolente, probablemente ya es un problema de salud pública, ¿no? No tanto, sin menospreciar, sin desprestigiar el fallecimiento o el deceso, sino también la salud mental, ¿no? Que es lo que nos atañe en estos momentos. Eh, porque una vez que ya tenemos dominada la parte del COVID, ya tenemos dominado qué es, cómo es y por qué es, ahora hay que lidiar con lo demás. Regreso al trabajo, regreso a las escuelas, regreso al estudio, eh, volver a salir y tener una vida social, etcétera. Yo sé, todavía tal vez estamos adelantándonos demasiado, no es el momento, no debe de ser la prioridad. Sin embargo, todo esto va generando un retraso. Y así como hemos visto que esto ha generado un retraso para educación en general, pues también hemos visto que esto está generando un retraso para las concepciones de eh, un sano o una sana forma de poder resolver estos duelos. Y entonces aquí es donde vemos dónde y qué es lo que más se ha visto afectado. Pues se ha visto afectado la sociabilidad, la asertividad, los aspectos culturales, los afectos, nuestros sistemas de creencias, nuestro propio entendimiento, cogniciones, la utilidad de nuestras herramientas e inclusive nuestra funcionalidad, ¿no? Y podemos ver de broma, podemos ver de en serio, o podemos ver en cualquiera de las circunstancias en que nos lo refleje la sociedad, la juventud o nuestros demás colegas, estos puntos, ¿no? ¿Qué pasa con la labilidad? Hemos llegado a estar encerrados con personas, con familiares, con demás situaciones en las cuales pues yo me siento harto, en donde yo siento esta labilidad ya al exceso, en donde todo me molesta y demás situaciones. Pero entonces aquí deberían de entrar mis herramientas, debería de entrar obviamente mis aspectos de sociabilidad, el ser asertivo, todo esto como mecanismos, ¿no? Aquí el punto es que nos hemos generado una sensibilidad a que estos mecanismos y estas herramientas no me están funcionando al 100. ¿Por qué no me están funcionando al 100? Porque me estoy volviendo torpe en el uso de estas herramientas, ¿no? Yo desde el inicio era antisocial y entonces por eso el home office nunca me afectó, ¿no? Y estoy tan contento de estar en casa porque no tengo que lidiar con nadie. Bueno, pues o sea, sí, pero no es un aspecto certero, ¿no? No puede seguir pasando así.
y tienes que regresar a esos estresores de la vida en donde había tráfico, en donde no cabías en el transporte público, en donde tenías que llegar a la oficina y había mil pendientes, en donde N cantidad de cosas. Entonces, necesito volver a esa funcionalidad. Ah, bueno, es que esa funcionalidad era mala, no era buena, era tóxica, era de más. Ok, estoy también de acuerdo. Pero, ¿qué crees? Entonces tus herramientas te están fallando. Las herramientas no están siendo las específicas ni las que deberíamos de haber tenido, ¿no? Al igual que eh, la parte de la funcionalidad, al igual que nuestro sistema de creencias, al igual que, etcétera, ¿no? La cultura. La cultura, vámonos a concepciones básicas. Día de Muertos, nos íbamos a, ¿no? A los panteones, comíamos ahí, etcétera. Ok, sí, ya no es funcional, ¿no? No solo porque puede ser un centro de un lugar de contagio, sino también porque tal vez me quiero alejar un poco de eso, ¿no? O inclusive los rituales que teníamos como sistemas de creencia y el COVID nos los ha arrebatado. Em, Velar a alguien, despedirnos de, estar cerca durante estos procesos, tanto culturalmente como en sistema de creencias nos los ha arrebatado. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones de salud nos han dicho que no debemos de, ¿no? Porque entonces estarían generando ciertas afectaciones, ¿no? O inclusive contagios, ¿no? Entonces, veamos que todo esto se está moviendo y esto solo es un preámbulo, ¿no? Y lo estoy marcando de esta manera de un preámbulo para que podamos darle mayor sentido a la resolución de esto, ¿no? Eh, Llegan a existir estos escenarios que son completamente atípicos, ¿no? En donde encontramos estos familiares con, bueno, perdón, a ver, encontramos estos escenarios que son completamente atípicos. ¿Qué tipo de escenarios son los que nos vamos a encontrar? Personas con recursos y personas sin recursos, pero recursos para resolver un duelo. Si yo en este momento empiezo a revisar si cada uno de nosotros tiene las herramientas adecuadas para poder resolver un duelo, bueno, pues habrá gente que sí tenga ese recurso, ¿no? Porque tal vez ya ha trabajado algunas otras pérdidas en su vida, porque tal vez nunca ha trabajado una pérdida en su vida, o simplemente tiene mejor resiliencia, un afrontamiento asertivo o demás. Pero entonces aquí es donde empezamos a ver esto. Hay familiares que lo pueden llegar a tener y hay familiares que no lo pueden llegar a tener. Perfecto. Hasta ahí está bien. Nos enfrentamos entonces a este suceso que fue trágico, eh, sumamente agresivo y fue súbito. Perfecto. ¿Qué y cómo es que lo voy a asumir? Y entonces, para ver esta carga emocional, pues entonces necesito empezar a eh, resolver o identificar la forma para poder resolver. Entonces, quien tendrá las herramientas podrá identificar la forma para poder resolverlo. Quien no tiene las herramientas, lamentablemente, no tendrá la forma de poder resolverlo. Entonces, aquí el problema es que entonces se vuelve complicado. Entonces, generamos y vemos un duelo que empieza a complicarse, ¿no? ¿Y cuál es el problema de que este duelo se complique? Que nos abre la cabida y nos abre el punto para concepciones súper específicas. No hay una universalidad para poder resolverlo. Porque aunque Kubler-Ross nos haya dicho en su momento que tenemos que pasar por estas etapas de duelo, porque tenemos que identificar que sea eh, ira, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, sí, pero también puede haber movilidad. También los estudios actuales han hablado de cómo estas circunstancias se han ido cambiando, ¿no? También nos habla de que aunque esas eran las generalidades de lo que planteábamos sobre un duelo, pues a veces funcionaban, a veces no funcionaban, o a veces requerían de otras situaciones. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo, porque simplemente en algunas condiciones las personas sí tenían los recursos para poder resolverlo y otras no, como estos mecanismos. Entonces, lo que tenemos que identificar es cómo hacer
Pero vámonos a una cuestión entonces muchísimo más práctica. Hay que ver y ser atendidos por estos aspectos de salud. ¿Qué es lo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que ver? ¿Cómo podemos aliviar, cómo podemos modificar, cómo podemos sufragar esta parte en el sufrimiento y obviamente las consecuencias que va a haber alrededor, ¿no? Y entonces esto nos remonta muy específicamente a situaciones más cercanas, no sé, a la terapia racional emotiva cognitiva, a estos aspectos inclusive cognitivos conductuales, en donde pues habrá que modificar estas distorsiones cognitivas, erradicar estas ideas que obviamente pues, son irreales, disfuncionales, identificar cómo es que esto podrá ser asertivo y emocional para la otra persona y bueno, trabajar y reforzar esas situaciones. Y entonces viene aquí la pregunta, ¿realmente son universales? Porque si fuera universal, entonces tenemos la misma receta para todo, la misma receta que podríamos estar estableciendo como cualquier otro mecanismo, como cualquier otra característica para la resolución de esto. Creo que lo que sí nos puede estar diciendo es que hay similitudes muy específicas, ¿no? En donde no solamente hay sufrimiento, no solamente hay pérdidas, sino tenemos que enfrentarnos a un suceso, a una situación súbita o no, donde puede haber una despedida o no. Entonces sí hay similitudes, sí hay funciones en las que nos podemos acercar entre nosotros, entre las personas y demás para poder generar, obviamente, una resolución, pero una universalidad no. Entonces, aquí viene la primera reflexión. Tenemos que tomar cada caso específicamente para poder resolverlo, ¿no? Identificar sus singularidades, identificar la forma y el afecto que tiene cada uno de nosotros en el momento en el que lo está enfrentando para poder resolverlo. Imagínense que yo en este momento estoy sumamente agotado emocionalmente, eh, tal vez no he salido o ya me obligaron a salir al trabajo, eh, o afectos específicos y efectos específicos sobre mi vida. Tal vez yo ahorita no estoy preparado para resolver un duelo. No quiere decir que el duelo me va a esperar, pero quiere decir que entonces tengo que ponerme en orden para poder enfrentarme a la situación, ¿no? Porque sería muy sencillo decir, bueno, pues hacemos paso A, B y C y tendrá que resultar, pero ya no es así. Entonces tendremos que trabajar con estos afectos, ¿no? Con las herramientas que tengo, con las condiciones emocionales en las que estoy y obviamente la causa del duelo específica, que aquí estamos hablando de la del COVID, ¿no? Y a partir de eso, vemos que podemos hablar del DABDA o del INTA, según obviamente sus siglas, para poder generar este abordaje. Y creo que es una de las condiciones en donde nosotros podríamos entenderlo mejor, ¿no? Aunque Kubler-Ross nos diga esta parte de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, como les decía hace rato, sino también tenemos que ver que esto puede ser modificado, ¿no? Inclusive Archer hace una de las últimas modificaciones, el 99, en donde ilustra que, bueno, no pasará en todas las situaciones o puede haber cierta movilidad, ¿no? Entre las etapas. Entonces, lo que tenemos que ver es que la persona tenga las herramientas para hacerlo, porque así como cualquier otra etapa en la vida, lo que tengo que ver, lo que tengo que identificar es que puedas resolverlo. Y entonces, ¿cómo voy a apoyar eso? A partir de tus herramientas, tu asertividad, tus afectos y cómo estás emocionalmente en este momento. Yo sé que estamos pasando por un duelo, entonces precisamente no estamos en la mejor etapa emocional, pero independientemente de eso, tengo que medirlo, porque si no mido el cómo está eh, sufragándose esta situación, pues podrá caer en un duelo patológico, en un duelo complicado, como les decía hace rato, o inclusive podría caer en situaciones aún más complejas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la revisión sobre eso. A partir de eso, entonces, bueno, vamos a ver sería, cómo sería una clasificación o cómo va a ser la clasificación de la prolongación de este duelo normal, ¿no? En estas funciones. Bueno, primero que nada, para que no sea nada normal,
tengo que ver que mi regulación emocional es mala. ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Me estoy sintiendo abrumado? ¿Me estoy sintiendo rebasado por la situación? No estoy regulando mis emociones. Así como me río, lloro. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado dentro de esta pandemia? ¿No? Estas ansiedades nos están arrojando ¿no? Y entonces estoy en un momento alegre, en el siguiente estoy de malas, en el siguiente me estoy riendo, tal vez no tampoco tan drástico, pero eh, sí empezamos a fallar en estas situaciones. Entonces, lo primero es una regulación emocional, ¿no? Dos, estas conductas desadaptativas, ¿qué tipo de conductas estoy generando que no me están ayudando en el proceso? ¿Qué tipo de conductas será las que tengo que ver dentro de mí para poder adaptarme? O más bien, ¿cuáles son las que estoy viendo dentro de mí que están siendo desadaptativas? Porque esto es parte de lo más importante, ¿no? Y también identificarlas, por más que yo sé que tengo conductas desadaptativas, como todos tenemos conductas desadaptativas, pues lo que tenemos que hacer es identificarlas, ¿no? Para poder modificar desde aspectos cognitivos conductuales, terapia personal emotiva, cognitiva o demás. ¿Por qué menciono normalmente estas dos? Porque se ha comprobado que para estos procesos de duelo pues, normalmente son las más funcionales, obviamente independientemente de las que se puedan estar trabajando, ¿no? Que no erradicaría ni modificaría ninguna de las condiciones de características o del DABDA que nos dice Kubler-Ross, etcétera, ¿no? Tres, la prolongación del dolor y el malestar. Esta es bien importante y aquí nos peleamos todos. Es que el duelo normal debe de basar o durar menos de 6 meses. Y luego ya vemos una revisión y nos dice, bueno, no, puede durar hasta un año. No, es que ya dentro de un año ya se considerará un duelo patológico. No, es que entonces ya es un duelo anormal o complicado. Creo que, bueno, no creo. La palabra es complicada. Entonces, lo que tenemos que ver es tú, yo, tú, Mario, cuándo y cuánto tiempo tienes normalmente para resolver un problema o un malestar. Bueno, pues yo intento poner el trabajo en acción y las manos en acción y hacerlo rápido y entonces pues me tardo lo menos posible. Ok, bueno, ¿tienes las herramientas para hacerlo? Sí, no. Ok, pero hay personas que no. Hay personas que tendrán que pasar por todos los filtros y los filtros serán desde ayudas, desde tomas de decisión, pedir autorizaciones y demás. ¿Por qué? Porque lo hacemos, porque somos humanos y entonces pido autorización a mi pareja, a mis amigos, a mis padres, a mis hijos, a mí, todos sobre lo que tengo que hacer. Y obviamente eso prolonga los malestares, prolonga los dolores. Cuatro, eh, intentar identificar que podemos llegar a tener o a padecer ciertos episodios depresivos, ¿no? Y obviamente de la mano irán estos trastornos de pánico y obviamente conforme va avanzando y escalando la situación, podrá complicarse aún más. Entonces, tengo que identificar que puede haber estos 4 o 5 procesos, estas situaciones, y una vez que yo identifico estos 4 o 5 puntos, lo que tengo que hacer es trabajarlos. Porque no solo es llegar a decir, y bueno, ¿y él qué significa para ti? ¿Él qué simboliza para ti? ¿Cómo lo podemos quitar? ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Cómo podemos hacer que ya no lo extrañes? ¿Se dan cuenta luego las palabras que utilizamos resultan ser tan complejamente absurdas, tan poco sensibles y demás? Entonces, imagínense, ¿no? Acabamos de perder un familiar, padre, un hermano, una madre, un hijo, y de repente en los procesos es como, ¿cómo le podría quitar el peso a eso para que ya no te duele? Es como decir, ya no te importe. Pues no, realmente la importancia tiene que seguir ahí. Pero lo que tengo que regular es en ti. Tú tienes que regular tus emociones, porque aunque te duela y ya no está la persona, aún así no te va a ayudar, no te va a justificar, era la palabra que estaba buscando, no te va a justificar el que vayas por la vida agrediendo al mundo.
porque obviamente también el mundo te va a agredir, ¿no? No puedes ir por la vida teniendo estas condiciones obviamente desadaptativas, donde un día trabajas y a los otros 3 lloras y a los otros 2 no te puedes levantar de la cama y demás. Aguas. No quiere decir que no se pueda hacer. Estoy diciendo que esta confrontación tendrá que ayudar a la persona a hacerlo consciente. No estoy diciendo que, no, no es válido quedarse en cama. Por supuesto, si tienes una conducta depresiva, por supuesto, si estás padeciendo estas situaciones, tendrás que pasar por alguna situación de estas. Y obviamente también tendrás que intentar sopesarla y sobrellevarla. A partir de esto, vamos a identificar que tendremos varios puntos, ¿no? Como qué tipo de vínculo tuve con la persona, cuál es mi apoyo social, porque esa es una de las partes más grandes que necesito para esto, y cuáles son mis aspectos individuales. Corto esta parte, muy profesional, corto esta parte en la cual pareciera que estamos hablando solo con personal de salud, y vamos a suavizar el término. ¿Qué es lo que ahora necesitamos de ti, de mí, de nosotros que estamos pasando por eso? Entendamos, comprendamos, introyectamos qué tipo de vínculo tuve, porque no va a ser lo mismo esa persona que tengo al lado de mí y es un primo cercano, un hermano, un padre y demás, o es un vínculo más lejano, un vínculo en donde podemos identificar que estas circunstancias pueden ser aún más lejanas, ¿no? Y más complejas. Entonces tenemos que identificar eso, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos? Ahora, también lo que necesitamos identificar es el tipo de apoyo que tengo. ¿Cuál es el apoyo que voy a generar o que tengo alrededor de mí, ¿no? Entonces, sería sumamente importante el que pudiéramos ver quién me está apoyando, cómo me están apoyando, porque eso es sumamente importante, ¿no? ¿Quién está de mi lado? Porque lo están. El problema es que no lo puedo ver porque estoy sumido en esta situación, ¿no? Porque genero conmiseraciones, porque genero esta parte de tristezas, nostalgias, melancolías, y esto me impide ver el apoyo que hay alrededor de mí. Y es bien importante porque ese es uno de los factores más grandes que me van a poder ayudar. Eh, Amistades, familia y demás. Y obviamente, como tercer punto, los aspectos personales. Estos aspectos personales a lo que me refiero específicamente son las herramientas que tengo para poder resolverlo, ¿no? Desde culturalmente, emocionalmente y demás, ¿no? Entonces, mis aspectos por individualidad, pues tendrán que generar las condiciones adecuadas. Ante estas situaciones, pues enunciaremos que el duelo es complicado, ¿no? Eh, Porque obviamente, pues son de maneras súbitas, que generan esta gran importancia y demás, ¿no? Entonces, intentaré no enfocarme demasiado en el punto para que podamos seguir avanzando. Um, el no poder establecer los espacios presenciales para recibir el apoyo y solidaridad por parte de familiares allegados en medios de rituales funerarios y religiosos son comunes, o bueno, más bien religiosos comunes en estas circunstancias, son lo que nos está afectando. ¿Cuántas veces nos vamos al hospital y ya no vemos a la persona? Eso, eso es uno de los factores más grandes. Independientemente de que es un virus, de que es altamente contagioso, de que hay una epidemiología muy específica sobre a quién afectar y a quién le va a dañar más estas circunstancias, este tipo de rituales y este tipo de características lo hace como muy grave, ¿no? Y lo hace como muy punitivo. Hace que nosotros padezcamos eso. Ahora, me encantaría decir que como en las otras situaciones o como en el apoyo social, tenemos una forma de compensarlo. Lamentablemente en estos rituales no tengo una forma de compensarlo, ¿no? Si no me pude despedir de él, de ella, cuando estaba aquí, no me va a poder despedir tal vez en el hospital, no me va a despedir en el ritual del funeral, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Hay muchas herramientas a nivel simbólico
tanto en la terapia racional emotiva cognitiva, en la que podemos trabajarlo, ¿no? Simbólicamente podemos establecer estas cartas, eh, podemos generar en el... ay, se me fue. En el... donde los enterramos, se me fue. Eh, podemos ir a generar esta forma de despedirnos, ¿no? En donde nosotros podemos hacerlo, ya sea eh, presencialmente, simbólicamente, imaginariamente, ¿no? Pero entonces se tiene que elaborar el trabajo. Porque si estos rituales, que era algo que nos acompañaba, nos facilitaba el proceso, pues ahora que no están, nos entorpece un poco el proceso, ¿no? No quiere decir por completo que lo está mermando, pero sí hay una afectación bastante clara, ¿no? Entonces sí podemos compensar y sopesar esto, ¿no? Obviamente también dependiendo el cómo lo estoy trabajando, porque muchas veces no me quiero despedir, porque puedo seguir en esta etapa de negación, porque simplemente no tengo las herramientas adecuadas, porque no sé cómo hacerlo. Y entonces aquí también viene en eso. Me ha tocado y me he topado con estos pacientes en donde es que no sé cómo. Bueno, ¿y por qué no simplemente decir un adiós o le dices lo que es importante para ti? Sí, y tienen un montón de emociones que le quieren expresar, pero literalmente no saben cómo. Y pueden ser desde estructuras un poco más frágiles hasta situaciones o mecanismos de defensa que se estén activando. Entonces necesitamos tener en identificación eso. Porque aunque no nos gustara un funeral, porque aunque no nos gustara el ritual, al estar ahí cumplías y bajaba estas condiciones inclusive de ansiedades y demás, ¿no? Ayudaban a estos procesos. Bueno, obviamente desde estas perspectivas vamos a aludir a los mecanismos para afrontarlos y que están orientados hacia la pérdida y elaboración de la muerte, ¿no? Y obviamente hacia la restauración de nuestros procesos y de nuestras partes estructurales. Aquí es donde empiezo a intentar cerrarlo un poquito más, ¿no? Entonces, para poder generar una restauración, em, pues se orientará el manejo de los estresores del duelo, el aprender y desarrollar nuevos roles, realizar cambios psicosociales, reconstruir las creencias nucleares acerca de uno mismo después de esta pérdida, ¿no? Esto es como mi recomendación más grande, ¿no? Obviamente también nos tendremos que focalizar en la atención a expresar nuestras emociones, sobre las melancolías, sobre la añoranza, sobre el recuerdo y obviamente tener mucho cuidado sobre estas rumiaciones. Por eso la primera no la dejo como la más grande. Realmente la específica será esta segunda en donde tenemos que estarnos enfocados nuevos roles. ¿Cuáles son estos nuevos roles? Frente a la pandemia, frente al trabajo, frente a la escuela, frente a las situaciones en línea, clases online, trabajo online y demás, tengo que identificar estas cuestiones, ¿no? Tengo que ir manejando estos nuevos roles, tengo que realizar estos cambios que obviamente van a ser desde estos aspectos y vamos a irlo cambiando, ¿no? Porque estos roles me irán generando una mejora, ¿no? Me irán generando una comprensión mayor del proceso. Al igual que obviamente también, pues nuestros cambios psicosociales y nuestras reconstrucciones de creencias, ¿no? ¿Cómo voy a reconstruir una creencia? Pues simplemente a partir de la que ya tengo, voy a construir más. A partir de la que ya tengo, veré qué me funciona y trabajaré más sobre eso. Entonces, vamos construyendo. Vamos haciendo estos cambios. Todavía estoy en tiempo. Y obviamente me van a fortalecer. Ahora, hay una manera en que yo antes de tener esta pérdida o este duelo puedo fortalecerme al 100 para estar preparados. Pues si recuerdan las primeras situaciones, pues dijimos que no, porque es imprevisto, no nos pide permiso y no nos va a pedir perdón. Entonces, podemos hacernos a la idea, pero siempre este proceso de duelo pues será complicado. Siempre este proceso de duelo será específico y siempre este proceso de duelo será personal. Entonces, tengo que identificar a la perfección estas situaciones.
Entonces, eh, hay que verlo, ¿no? Cómo enfrentarlo. Um, y bueno, vamos a darle cierre a esto, ¿no? La recomendación es el abordaje sobre los programas que contemplen las dificultades, ¿no? Obviamente estará basado y presentado en los familiares. Vamos a dar, obviamente, el curso adecuado al duelo, ya sea ocupando Kubler-Ross o ocupando la situación en la que nosotros lo marquemos. Eh, y va a ir sobre la vía en prevenir que esto se vuelva patológico, ¿no? Entonces, acuérdense que ante la situación de creer que esto puede volverse patológico, pues tendremos que mejor acuñar las herramientas necesarias y las características adecuadas para poder sustentarlo, para poder resolverlo, ¿no? Entonces, demos estas ideas, estas características para poder hacerlo. Um, Obviamente, en este sentido, se considera fundamentalmente, obviamente, que existan estos profesionales de la salud y nos adecuemos a este contexto, ¿no? Profundizando en redes sociales, profundizando en nuestros aspectos sociales. Redes sociales no me refiero a Facebook, Instagram ni nada, sino a las redes que nosotros tenemos para socializar en nuestra familia y demás. Em, y bueno, también ver la oportunidad para tramitar en la virtualidad aquello que se ha dejado un espacio en espera de lo analógico. Vamos a tener que también adaptarnos en estas concepciones de la virtualidad a que podamos llevar un proceso de duelo a través de aquí, ¿no? A través de que pues no es lo más recomendable, no es lo mejor, sin embargo, hay una gran y enorme necesidad de la gente que está pidiendo atención psicológica. Nosotros en la clínica lo hemos observado y la necesidad que ellos tienen sobre la atención no es de que lo vieron en otro lado, no es de que quisieron pararse e ir a observar, a tener una consulta física, no, quieren lo mismo que se manejan normalmente en estas concepciones de las redes sociales, inmediatez. Yo te mando un mensaje ahorita y quiero concretar algo para poder resolver mi problema. Entonces me habla de cómo lo estoy manejando, de cómo también hay nuevos fenómenos, no solo estas pérdidas a través de los aspectos patológicos o del COVID y demás, sino también hay estas pérdidas en las condiciones que pueden ser más abrumadoras para mí, ¿no? Y bueno, finalmente, desde la comprensión y el afrontamiento de la realidad de la pandemia, es importante que las personas que se han anclado en un duelo patológico asumir, bajo las posibilidades disponibles de cada uno de ellos, un tratamiento individualizado, ¿no? Eh, Pueden modificarlo si gustan también uno grupal o familiar, bueno, será dependiendo de la persona. Y no van a descartarse casos en donde las combinaciones de algunas modalidades, abordajes o demás, pues sean lo adecuado, ¿no? Pero principalmente tendremos que tener y basar las estrategias en solucionar problemas. Ajá. Eh, Centrado en emociones, reevaluaciones positivas y búsquedas de apoyos sociales y espiritualidades, ¿no? Todo esto, si lo hacemos bien, pues nos evitará el que podamos llegar a tener un problema de salud pública mayor de lo que ya ha estado marcándose, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo como específico, cordial y marcado, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión última. Espero que haya sido lo más claro posible. Yo sé que dejé muchas cosas en la ambigüedad, yo sé que dejé muchas cosas también muy abiertas. Por esto parte de la universalidad, ¿no? Me gustaría que cada uno de nosotros generara una reflexión tanto como paciente como profesional, a dónde es lo que queremos llegar, ¿no? Y por qué. Entonces, no sé si tengamos alguna duda, con todo gusto intentaré responder. ¿No? Todo quedó clarísimo. Es un tema súper, súper, súper amplio. Es un tema muy grande
y es un tema que genera cierta complejidad. Entonces, créanme, dudas debe de haber en exceso. ¿Por qué? Porque apenas nos estamos enfrentando en esto, porque apenas lo estamos construyendo de esta manera y apenas lo estamos haciendo. Ya hay estudios, por supuesto que ya hay estudios, ya hay artículos y ya hay demás. Sin embargo, estamos agarrando esta práctica apenas con los pacientes en duelo por COVID, ¿no? Entonces, aunque ya hayamos llevado algún tiempecito, siento yo que todavía es un poco nuevo y nos tenemos que adaptar muy rápido a esto. Entonces, de nuevo, ¿alguna duda? Mm, ¿Y si logran espera. escucharme? Ya, ahí la escuchamos. La escuchamos un poco mucho lejos. Hola, ¿sí logran escucharme? Ahí la escuchamos un poquito. Hola, ¿sí logran escucharme? Ya, creo que ahí se escuchó un poquito más claro. Y ahora ya no, porque nos cerró su micrófono. Este es un buen ejemplo de qué es lo que pasa en estas concepciones. Cuando nosotros queremos también intervenir y generar unos ciertos abordajes en las concepciones de duelo, de pérdidas y de dolor, y muchas veces la, el mismo internet, la misma conectividad o las mismas concepciones en línea no ayuda a hacer que repitamos 2 o 3 veces algo como paciente o que el terapeuta no lo escuche o viceversa, a veces también genera esto, ¿no? Entonces, son cosas que parecemos imperdonables, ¿no? En, en presencial y no queríamos caer esto en línea, sin embargo, pues creo que es algo de lo que nos tenemos que ir adaptando y creando. Em, me están comentando que tienen un poquito de problemas con el audio, pero reiteramos este mismo punto, ¿no? Si llegamos a tener alguna duda, pregunta, cuestionamiento, Hola, espero en buenas serio, tardes, maestro Mario, ¿me escucha? Soy la maestra Carmen Márquez. la escucho. Hola, Mario, buenas tardes. Qué gusto oírte con esta hermosa plática que acabas de dar. Oye, nada más una preguntita, a ver si nos puedes aclarar a todos. ¿Qué tan Claro. benéfico o tan perjudicial, no sé, yo creo que es más benéfico, la creación de nuevos vínculos después de un duelo? ¿Es bueno, es malo, qué tan bueno, qué tan malo o cómo nos podrías platicar esta parte? Gracias, Mario. No te preocupes. Muchas gracias, Carmen. Excelente pregunta. Al final de cuentas, mucho de lo que estamos queriendo y mucho de lo que estamos basando será en estos vínculos, ¿no? Obviamente, al tener estos procesos de duelo y demás, perdemos vínculos, ¿no? Y modificamos vínculos, al igual que perdemos roles y modificamos roles. La creación de nuevos vínculos ante los duelos y las pérdidas es de suma importancia por 2 razones. Desde que creamos nuevos vínculos con la persona que ya no está, porque lo hacemos de una manera diferente, hasta crear nuevos vínculos con nuevas personas, va a ayudar, crear y modificar mis propias redes. No puede ser que tenga un limitante yo de 5 personas, de 5 redes de ayuda y conforme vaya avanzando, pues van disminuyendo eh, gradualmente hasta quedarme solo, ¿no? Es indispensable crear nuevos vínculos y obviamente es benéfico. Entonces, muchas gracias, Carmen.
No sé. ¿Alguna otra duda? Ok. Les comentaba, me dicen que tienen un poquito de problemas con la parte del audio. No me corresponderá entonces dar cierre a esta sesión. Si no hay más dudas, pues mi mayor inquietud fue intentar solucionar las situaciones, ¿no? A ver, me dicen una aquí en el chat. ¿Por qué hizo mención de que podemos hacernos a la idea, pero no podemos prepararnos para... Oh, ok. Podemos hacernos a la idea, yo creo que tal vez es una situación en cuestión a palabras. Suelo errar en esa situación. Podemos hacernos a la idea de que puede haber un proceso de muerte, definitivamente. Podemos prepararnos, podemos creer que podríamos prepararnos, ¿no? Porque podemos creer que estoy preparado por si eh, una persona fallece o tengo un deceso o una pérdida, sigo insistiendo, aunque no sea lo mismo, eh, alrededor de mí. Puedo creer que puede pasar, puedo creer que lo puedo solucionar, pero no por completo podría hacerlo. ¿Por qué? Porque el suceso me va a desbordar, porque el suceso, inclusive entonces yo tendría que tener tal vez una desfragmentación o tendría que tener alguna estructura muy, muy, muy diferente para poder decir que estoy preparado y que no me afecta. Porque aunque sea en lo mínimo, aunque sea en las lágrimas, aunque sea en el dolor, aunque sea en el remembrar, lo voy a hacer. Entonces, si nos hacemos a la idea, nos intentamos preparar, pero ahí es donde ya marcamos la diferencia en donde si podremos o no podremos prepararnos. Y sí depende mucho de cada quien. ¿Okay? Espero haberlo podido contestar, Aileen. ¿Alguien más? No, creo que ahora sí no. Bueno, creo que, a ver, no sé si ya me escuchan ahora sí. Ahora sí, tal. Ok, disculpe, tuvimos un problema por ahí técnico. Entonces, pues bueno, me parece que ya no hay más preguntas, me parece que ya se respondieron. No me queda más que agradecerle, maestro Mario, por su participación, por su ponencia, por lo que nos acaba de aportar. Y pues bueno, también gracias a los asistentes, ¿no? Por sus inquietudes, por sus dudas. Y pues bueno, también los invitamos a que continúen conectándose a las siguientes mesas de debate, ponencias, talleres, etcétera. Y pues bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento, profesor Mario. Entonces, pues bueno, si no hay más, despido esta sesión y pues gracias por todo. Muchas gracias, igual. Y nada más como último comentario, si llegan a tener alguna duda o me quieren contactar, mencionaron la clínica del cuidado de sí, me pueden decir y les puedo resolver las dudas si tienen. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias y hasta luego a todos.